centros comerciales, supermercados, estadios, cooperativas y en general cualquier usuario de Ande con transformador propio. Ese es el universo de clientes que podría interesar. ¿Cuáles son los beneficios? Haciendo una compensación de energía activa en una instalación eléctrica, se puede aumentar la potencia disponible del transformador. Es decir, al aliviar el transformador por la instalación de un banco, se podría colocar más carga sin necesidad de ampliar la potencia del transformador. También reduce la corriente en los alimentadores. Eso a su vez mejora el perfil de tensión, es decir, la caída de tensión en los alimentadores es más reducida. Se podría eventualmente reducir la sección de los conductores justamente por tener menor corrientes. Se disminuyen las pérdidas por calentamiento en cables. Las pérdidas en general son proporcionales al cuadrado de la corriente. Si se disminuye la corriente, automáticamente tenemos menores pérdidas en corriente. Y finalmente, la reducción de las facturas de energía. Sin duda, ese último es el argumento principal para convencer a un cliente de la instalación de un banco de condensadores. Es decir, a través de un banco de condensadores en una instalación se pueden eliminar los recargos por energía reactiva que la ANDE aplica según su pliego de tarifas. Y ahí le puse un ejemplo de un cliente aquí marcado en rojo aparece el concepto de energía reactiva. Esta es la multa que se paga por bajo factor de potencia. Este cliente está pagando casi un poquito más de 3 millones de guaraníes en multa sobre un total de 7 millones. Con un banco de condensadores correctamente instalado, esta multa desaparece, ¿no? Y los ahorros son sustanciales. Este es el principal argumento para vender un banco de condensadores. Pero es interesante también conocer un poco qué establece ANDE, en particular en su pliego de tarifas respecto al factor de potencia y cómo se hacen las multas, cómo se establecen las multas. El pliego indica que el factor de potencia medio mensual de cualquier usuario debe ser igual o superior a 0,92 para no tener multas. A partir de ahí para abajo, se aplican multas que son del 4% por cada centésimo debajo de 0,92. Y aquí le pongo un ejemplo. Si el factor de potencia medio de un usuario es de 0,80, la multa, si se fijan, 0,92 menos 0,80 son 12 centésimos, por 4 es 48% sería la multa. O sea, las multas son sustanciales y son importantes. El pliego también define lo que es el factor de potencia medio del mes, que es básicamente, se utilizan los consumos del mes, ¿no? La potencia, la energía activa consumida en el mes dividido la energía aparente, que sería raíz cuadrada de energía activa al cuadrado, más la energía reactiva al cuadrado. Es decir, esta sería la fórmula con la que ustedes podrían, a partir de una factura de ANDE, calcular el factor de potencia de ese usuario. Y aquí está el responsable de determinar que es el medidor de energía. Anteriormente, para poder controlar la energía reactiva en un usuario, ANDE tenía que poner un medidor adicional de energía reactiva. Generalmente había que hacer un nicho más costoso, pocos usuarios lo tenían, pero ahora con el advenimiento del medidor, del contador de energía electrónico, tienen integrado en un solo medidor todas esas medidas, activa, reactiva, demanda, y en principio hoy ANDE estaría facultada a aplicar multas por energía reactiva a cualquier usuario, inclusive los de baja tensión. De hecho, yo no conozco en el pliego de baja tensión ningún lugar, o sea, perdón, en el pliego de tarifas, ningún lugar donde se establece quiénes son los usuarios o sea, que eso está restringido a solamente un grupo de usuarios. En general se podría aplicar, es una cuestión más, una decisión de ANDE, nada más aplicar las multas o no por bajo factor de potencia. Y con estos equipos contadores electrónicos que tienen hoy, lo podría hacer perfectamente. Entonces, el universo de
instalaciones o usuarios que podrían sufrir algún recargo y eventualmente la necesidad de instalar un banco de condensadores para corregir ese desbalance y evitarse multas es enorme. Y aquí les quiero compartir un ejemplo de un caso real. Esto corresponde a una información de un cliente que me facilitó esta misma tarde. Ingeniero Sala, le quiero agradecer la información. Estos son registros de factores de potencia de un caso real. La de arriba es el factor de potencia medio mensual de un año de un supermercado donde hay instalados bancos de condensadores. Y si se fijan, esto es el factor de potencia 0,92, ahí está establecido el límite ANDE no penalizado. Ellos tienen a lo largo de todo el año prácticamente uno. Entonces, claramente en esta instalación no se paga ninguna multa. Y si se fijan en el cuadro de abajo, eso es una panadería, es una panadería que conocen bien. Una panadería tiene mucha carga resistiva que tiene en general factor de potencia muy elevado. Es decir, se podría esperar un factor de potencia alto. Aún así, fíjense, en ningún mes se alcanza el mínimo no penalizable. Es decir, hasta en una panadería que tiene carga claramente resistiva, es necesario instalar bancos condensadores para evitarse multas. En síntesis, hoy en día cualquier usuario a quien ande le controla el factor de potencia, si no tiene un banco de condensadores instalado, está pagando multa. Eso es seguro, porque ninguna instalación tiene un factor de potencia natural por encima del 0,90. Vamos a repasar un poquito el dimensionamiento de bancos condensadores, una lámina rápida, pero como para que tengan un ejemplo, ¿no? Hasta el momento identificamos al cliente a quien le podemos ofrecer un banco de condensadores. Repasamos los argumentos de venta, donde básicamente destaca el posible ahorro en las facturas de energía por evitarse una multa. Y a partir de ahí entonces hay que hacer un dimensionamiento, de definir qué banco, qué potencia de banco condensador hay que instalar para resolver el inconveniente. Este es el típico diagrama de fasores de potencia. Aquí arriba está la potencia activa. Esta es la potencia aparente en kVA, la potencia activa en kilovatios, la potencia aparente en kVA. El ángulo que se forma aquí es el ángulo phi. Y el coseno de este ángulo es lo que se llama el factor de potencia. Eh, Esta es la potencia reactiva, Q. Este es el cuadro. La técnica del banco de condensadores lo que hace básicamente es, al instalar un banco de condensadores, que es este fasor que está aquí, QC, lo que hacemos es disminuir la potencia reactiva consumida por la carga, el ángulo phi disminuye, la potencia aparente disminuye y automáticamente el factor de potencia se corrige. Esa es la técnica, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Una carga, podrían tener un dato de corriente, por ejemplo, 1350 amperes en una carga, factor de potencia 0,8. El objetivo es determinar el banco de condensadores, es decir, la potencia Q, para corregir el factor de potencia hasta 0,95. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la potencia aparente a partir de un dato de corriente. Estamos partiendo de la base que esto es una instalación trifásica en 380 voltios. La potencia aparente de esta instalación es de 889 kVA, que es raíz de 3 por la tensión por la corriente, 380, y es la corriente de 1350. Luego calculamos la potencia activa, que es la potencia aparente, 889 por el factor de potencia de 0,8, llegamos a 710 kilovatios. Y luego, con el uso de esta tabla, que la deben conocer, que lo que establece es un factor de conversión de kVAR a kilovatios, es decir, a partir de el factor de potencia inicial, el coseno phi, que está en esta columna, en particular el inicial es 0,8, y queremos lograr 0,95, llegar a 0,95, este es el factor 0,42 kVAR por kilovatios. Entonces el banco de condensadores necesario es la potencia activa, que ya la calculamos en 710 kilovatios, por el factor K, 298, da aproximadamente un banco de 300 kVAR. Bueno, ya tenemos ahí la potencia que se necesita para corregir el factor de potencia de instalación a 0,95 y con ello evitarnos multas. Bueno, ¿qué sigue?
Ahora hay que construir el banco de condensadores. Y aquí quiero repasar un poquito qué es un banco de condensadores y cuáles son los componentes. Aquí hay un esquema muy simplificado, pero básicamente un banco de condensadores tiene un elemento de corte, un interruptor general, que puede estar instalada en el banco mismo, como está aquí, o en el tablero general, un sistema de barra de distribución y luego diferentes etapas de condensadores. Aquí está dibujada uno, pero este banco podría tener varias etapas iguales a esta. Esas etapas tienen elementos de protección, aquí están, elementos de maniobra, que son los contactores, aquí arriba tenemos disyuntores o fusibles, y condensadores. Y controlando todo este banco está el regulador automático de potencia reactiva, o cerebro, como le llaman también la gente, que es el elemento que mide el factor de potencia de la instalación, determina cuántos kVr hay que conectar y controla la conexión de los contactores y así la potencia de condensadores que inyecta a la instalación para corregir hasta el factor de potencia deseado. Bueno, vamos a pasar entonces a ver elemento por elemento para ver nuestra oferta en Schneider Electric. Bueno, esta es nuestra oferta de condensadores de potencia. La gama se llama VAR plus CAN. CAN viene del inglés, que es lata, porque estos condensadores tienen formato en lata. Y básicamente hay tres ofertas diferentes. Está la oferta de condensadores de servicio estándar o SD, de servicio pesado o HD y una oferta Energy de alta gama. Eh, Todas son formato en lata, diferentes rangos de tensiones. A pesar de que la oferta que tenemos es en 400 voltios todo, pero están disponibles en el caso que ustedes tengan una instalación con mayores tensiones, se podría disponer de condensadores de mayor tensión. Las potencias disponibles hasta 30 kVr, hasta 50. La capacidad de soporte de corrientes de conexión son hasta 200 veces la corriente de conexión. Soportan sobretensiones de hasta el 10% cada 8 horas, o sea, de 8 horas cada 24. Esa es la capacidad de soportar sobretensiones. Soportan sobrecorrientes, principalmente de origen armónico, de sobretensiones, en el caso estándar de 1,5 o hasta 1,8 veces en servicio pesado y 2,5 veces la versión Energy. Aquí van viendo cómo estamos hablando de condensadores cada vez más reforzados. La expectativa de vida son de 100.000 horas para la gama estándar, 130.000 horas para el servicio pesado y hasta 160.000. Todas tienen dispositivos, características de seguridad, son autocicatrizantes, tienen dispositivos de protección de desconexión por aumento de la presión interna cuando el condensador se degrada o llega al final de su vida útil, y también tienen incorporados resistencias de carga de tensión. Todos son dieléctrico metalizado con polipropileno, tensiones, temperaturas de trabajo hasta 55 grados, eso es clase D, instalación interior en general. ¿Cómo seleccionar? Es decir, ya tenemos una potencia deseada de 300 kVr. ¿Qué condensador seleccionar? ¿Estándar o servicio pesado? Y aquí viene un tema interesante que es, el condensador se selecciona en base al tipo de carga de la instalación. Y cuando hablo de tipo de carga me refiero a que las cargas básicamente se dividen en cargas lineales y no lineales. Cargas lineales son las cargas normales, las cargas resistivas que tienen, no son deformantes. Eh, Cuando hablamos de cargas no lineales, nos referimos a toda la electrónica de potencia que genera armónicos en la instalación y que hoy en día están cada día más presentes. Entre esos incluyen en una instalación tipo centros comerciales, balastos electrónicos, computadoras, eh, variadores de velocidad eventualmente. En una industria, variadores de velocidad. Entonces, es necesario conocer el porcentaje de cargas no lineales en una instalación. Y básicamente se determina este factor NLL, que es lo que tenemos que saber, cuál es la potencia de cargas no lineales en una instalación en relación a la potencia del transformador. Esa es una forma de identificar.
Una manera de identificar el grado de armónicos que pueden estar presentes en la red. Y otra manera es si disponemos de datos de tasa de distorsión armónica en corriente e intención, que para ello generalmente hace falta tener instrumentos especiales o alguna central de medida en la cabecera de la instalación. Entonces, si tuviéramos esos equipos, también se puede determinar el tipo de condensador teniendo esos datos, ¿no? Y la forma es la siguiente, ¿no? Si el porcentaje de cargas no lineales en relación a la potencia del transformador está en torno al 10%, no superior al 10%, podemos utilizar condensadores estándar. Si el porcentaje de cargas lineales llega hasta el 20% de la potencia del trafo, tendremos que ir a condensadores heavy duty. A partir de ahí, hasta 25% los de tipo energy, y a partir de ahí ya son soluciones especiales. Eventualmente condensadores especiales con reactores sintonizados. Esto sería utilizando el parámetro NLL, que es la relación de potencia de cargas no lineales en relación a la potencia del transformador. De la misma manera, si disponemos las tasas de distorsión armónica hasta 5%, usamos condensadores estándar. Si esta es la información que se dispone, si fuera hasta el 5%, podríamos usar condensadores estándar y así sucesivamente. En tensión es menos tolerante, hasta 3% de tasa de distorsión armónica en tensión se podrían utilizar condensadores estándar. Si ya las deformaciones de tensión son mayores, el 6%, 8%, habría que ir a soluciones especiales. Esta sería la forma de definir qué tipo de condensador utilizar. Pero en general hoy con las cargas no lineales están presentes en todos lados, todos los electrodomésticos, los sistemas de iluminación, computadoras, cargadores de baterías, en las fábricas los variadores de velocidad, arrancadores suaves, rectificadores, cada día están más presentes y hace que el componente de carga no lineal sea más elevado. Entonces, con mucha facilidad hoy se encuentran instalaciones que hay que usar soluciones, condensadores reforzados que soporten esas condiciones de instalación. Esto sería el caso extremo en el que estamos hablando de arriba del 25% y hasta 50%, son soluciones especiales, como les había comentado, que básicamente utilizan, por cada etapa se utiliza un reactor desintonizado para separar de las frecuencias de resonancia que se pueden generar. Pero esos son casos especiales, pero eventualmente podrían aparecer. Sepan que hay soluciones para eso también. Y aquí vamos a hablar de nuestra oferta de condensadores. Los condensadores de servicio pesado o heavy duty los disponemos en 400 voltios. Estoy hablando aquí de lo que tenemos disponible en stock. En potencias desde 5 hasta 33 kBr. Se aplican para redes en general con armónicos, con contenido armónico hasta el 20%. Es decir, todo tipo de instalación. Tienen dispositivos de conexión interna por presión, soportan temperaturas hasta 55 grados, soportan sobretensiones de hasta el 10% durante 8 horas cada 24 horas. Soportan sobrecargas de corriente por armónico de hasta el 80%, vida útil de 130.000 horas. Este es el condensador recomendado para todas las instalaciones industriales y comerciales pesadas. Esa sería nuestra recomendación. Para instalaciones más sencillas, de menor potencia, cargas más simples, pequeños comercios, casas o alguien, ahí recomendaríamos el EasyCAN o servicio estándar, el SD, disponible en tensiones nominales de 400 voltios de 5,25 kBr para redes bajos en armónicos hasta el 10%, también con los mismos dispositivos de protección por aumento de presión interna, rango de temperatura idéntico hasta más 55 grados, capacidad de soporte a sobretensión idéntico también del 10%, sobrecargas de 10% durante 8 horas cada 24 horas, que simula el perfil de tensión habitual en las redes. Sobrecarga al 50%, vida útil de 100.000 horas. Bueno, eso sería la oferta de condensadores. Ahora vamos a ver para protecciones. Como interruptor general del banco de condensadores se recomienda o seccionadores bajo carga o interruptores. En general se dimensionan con un factor de 1,3 en relación a la potencia nominal del banco de condensadores. Es decir, si estamos hablando de un banco de 100 kBr,
que tiene una corriente nominal de 150 amperes aproximadamente, con un factor 1.30, estaríamos hablando de un seccionador o interruptor de cabecera en torno a 200 amperes. Eso porque los condensadores pueden normalmente tomar sobrecargas de 30% para arriba. Entonces, el dispositivo de corte principal tiene que estar preparado para poder soportar esas sobretensiones, ya sean de origen armónico o de sobretensión. Y en cuanto a las protecciones de las etapas, es decir, de los condensadores individuales, se pueden utilizar disyuntores Acti9, preferentemente de curva D, es decir, que tienen el magnético mucho más elevado y no saltan en el caso de, no provocan el disparo en el caso de una conexión, porque los condensadores al conectar generan una corriente de inicio muy elevada que podría provocar la apertura de la protección. Y se dimensionan entre 1,5 a 1,7 veces la corriente nominal. Bueno, un tema importante a tener en cuenta aquí es el nivel de cortocircuito. Otra opción para las etapas son los fusibles. Un tema a tener en cuenta es el nivel de cortocircuito del punto donde vamos a instalar el banco de condensadores. No es la misma cosa instalar un banco de condensadores en bornes de un tablero general alimentado por un trafo de gran potencia, 1500 kVA, donde los valores de corriente de cortocircuito pueden estar en orden de los 30, 40 kiloamperes. Si utilizamos interruptores de Riel-DIN en esos puntos, si un condensador llega a entrar en cortocircuito, que suele ocurrir, este condensador podría no poder abrir esa corriente de corto. Entonces, en esos casos se recomiendan o utilizar termomagnéticas de mayor capacidad de ruptura, pero son muy costosas, o ir a fusibles que no tienen ese inconveniente. Entonces, ahí, ojo con ese tema, ¿no? Otro elemento importante son los contactores para condensadores. Ahí tenemos una foto de un contactor típico. Están diseñados especialmente para maniobra de condensadores. Estos cablecitos blancos aquí en la realidad son resistencias. Y este bloque que está ahí, que adelante es un bloque de contactos adelantados. Es decir, cuando se alimenta, cuando se energiza la bobina, los primeros que cierran son los contactos que están en este bloque. Entonces, la corriente inicialmente pasa a través de estos hilos que no son otra cosa que resistencias. Estas resistencias amortiguan, es decir, reducen la corriente de conexión. Y luego, cuando los contactos principales de contactores pegan, ya el condensador tiene una cierta carga y el pico de corriente no es tan elevado, con lo que estamos ahorrando el contactor en sí, ¿no? Los contactos principales, y puede tener mucha más maniobra. En general, tenemos contactores hasta 60 kVr, a partir de 12,5, 15 kVr, 20, 25, 30, 60 kVr. Bobinas en 220, lo que tenemos en stock, eventualmente se podría equipar con otras bobinas, pero no es usual. Y esta es la oferta de contactores que tenemos. Bueno, luego pasamos a los reguladores automáticos de potencia reactiva. La familia Bar Plus Logic serie BPL. Tenemos en 6 y 12 contactos de salida. Son totalmente automáticos en la puesta en servicio, es decir, correctamente conectados, inicializan y detectan la red y la presencia del transformador de corriente de forma automática, sin necesidad de mayor seteo. Tiene funciones de medición, no solamente el factor de potencia, que es lo habitual, sino que se pueden visualizar tensiones, corrientes, potencia, tasa de distorsión armónica, inclusive temperatura dentro del tablero, que es un dato importante porque los condensadores sufren de sobretemperatura en el caso que el tablero no esté correctamente ventilado. Pueden ser utilizadas en medición directa hasta 550 voltios. Tiene un contacto de alarma seco que puede ser programable y puede ser utilizado para señalizar alguna situación anormal de funcionamiento. Tiene un contacto para el manejo de ventilador que está asociado al termostato que tiene, es decir, podríamos definir un umbral de operación y a partir de esa temperatura el contacto cerraría y arrancamos un sistema de ventilación del banco. Tiene la posibilidad de definir dos factores de potencias objetivos seleccionables por una entrada digital. Esto es muy interesante cuando una instalación que tiene un banco de condensadores automáticos está servido también por un grupo generador, por ejemplo. Los generadores son menos tolerantes a la
a las cargas con factores de potencia elevados, o sea, con altos factores de potencia. Entonces podría ser interesante a través de esa entrada digital setear el regulador, eh, un factor de potencia cuando está sobre la red y otro factor de potencia cuando está sobre el generador. Y eso automáticamente se selecciona con un contacto de entrada digital, es decir, el contacto auxiliar del contactor de grupo generador. Cuando entre el servicio, podría setear esta entrada digital y cambiar el factor de potencia objetivo para esa aplicación. Y además son comunicantes. Si tiene un puerto de comunicación que podría, o sea, facilita la integración a un sistema de monitoreo que podría estar disponible en la red. Esto es un esquema. Básicamente aquí está la alimentación y la tensión de medida, el circuito de corriente, las 6 o 12 salidas, en este caso estamos hablando de los 12 relés de salida. Esto es el puerto de comunicación. F1, F2 es el contacto del ventilador. Esta es la entrada digital para seleccionar eventualmente un juego diferente de factor de potencia. Y este es el contacto de alarmas de salida programable libremente, que puede ser por bajo factor de potencia, por diversas sobretemperatura, alarmas por exceso armónico que se podrían programar. Ventajas y beneficios de los materiales que tenemos amplia gama disponible para diferentes aplicaciones. Todos nuestros componentes están fabricados bajo normas internacionales, cumplen las normas, es decir, tienen un producto de primera calidad, absolutamente ensayado. Tienen una solución completa con un único proveedor y una única marca, muy fácil selección de componentes. Tienen garantía y la seguridad garantizada del resultado y nuestra asistencia técnica profesional. En síntesis, una solución 100% Schneider Electric. No quería dejar pasar mostrarle accesorios adicionales que podrían ser de su interés para armado de los bancos de condensadores. Tenemos tableros metálicos componibles para poder armar sus bancos de condensadores o tableros de distribución en general. Tenemos un sistemas de ventilación y calefacción de tableros. Es decir, podemos hacer un control de la temperatura y el clima dentro de los tableros. En el caso que se desee ventilación, que es el caso típico que se requiere en los condensadores, un termostato y sistema de ventilación forzada, o en el caso de instalaciones intemperie que puedan llegar a sufrir diferencia de temperatura entre el día y la noche y que genere condensación de agua en el interior, se podría utilizar un termostato por calor y resistencia a anticondensación para evitar llegar al punto de rocío y se genere condensación. Y luego los dispositivos de distribución. Eh, Barras que son repartidores en barra, totalmente armados, y eventualmente un repartidor como este, que es otro producto interesante que les quería mostrar. Es básicamente un bloque de conexión que se agrega directamente a los interruptores, ya sean disyuntores o seccionadores. Tiene un dispositivo, tiene un sistema de conexión a resorte, es decir, el cable se pela, con un destornillador se abre el contacto, se mete el cable, se suelta y está conectado directamente. Muy fácil de conectar. Tienen por polo, tienen 9 salidas, 6 salidas de cables de 10 milímetros y 3 salidas de 16 milímetros por fase. Es decir, aquí tienen hasta, si utilizan esto como en el interruptor general del banco de condensadores, esto podría sustituir la barra de distribución directamente. Se monta esto y con cable van directamente hasta 9 etapas con estas secciones de cable. Y aquí hay ejemplos, ¿no? Este es un interruptor, ahí está montado, directamente salen cables de ahí. Este es un seccionador bajo carga, aquí está montado el dispositivo y directamente salen en cable. Bueno, hasta aquí para la presentación. Esta es una lámina donde están nuestros datos de contacto. Los invitamos cordialmente a nuestro showroom, donde tenemos la presentación de todos nuestros productos en vivo. Ahí están nuestros contactos de correo electrónico, teléfonos para contactos. Y estoy disponible para las preguntas que pudieran haber.
Sí, escuché una consulta. Parece que se entendió muy bien, ingeniero. Sí, en el chat están pasando las preguntas. ¿Cómo? ¿No escuchó? Sí, en el chat hay unas consultas que están haciendo ahí. Ah, ya, ya, ya. A ver. Un poco más despacio. Aquí veo una pregunta respecto a los filtros especiales para el caso donde se tenga alta concentración de armónicos. Bueno, ese es un producto especial, eso hay que ver el caso, hacer las mediciones, determinar qué condensadores, eso hay que hacer una importación. Y estos productos nosotros los importamos de Europa, o sea que serían plazos bastante largos, ¿no? Entre 90 y 120 días fácilmente para el caso de que sean necesarios filtros especiales, ¿no? Que yo entiendo que se refieren a las reactores de sintonizados que mostré una foto. Luego hay una pregunta sobre influencia en los capacitores en las instalaciones domiciliarias. Ahí no entendí bien la pregunta esa. Maibal, si pudiera aclarar. A ver, Arnaldo, el factor de potencia. Ok. Bueno, no hay preguntas, no hay dudas. ¿Alguien quiere comentar algún caso especial, algo que le ha ocurrido? Inge, te quería preguntar con respecto a esos distribuidores. Sí, Vi que son para cajas moldeadas y para seccionadores bajo carga. Esos mismos no hay para llaves rieleras también, Inge. no, no. Ahí en todo caso lo que se puede utilizar son los repartidores de riel DIN, ¿no? Pero no hay para interruptores de riel DIN, no hay un dispositivo que se adapta, que se acopla directamente a la termomagnética, como sí lo hay en el caso de caja moldeada, ¿no? Y esos distribuidores vienen para diferentes amperes de llaves de cajas moldeadas o todo viene en una No, medida, ¿cómo serían? el único repartidor de ese tipo es ese que yo mostré en la foto, ¿no? Es el mismo repartidor, sirve para interruptores de 100, 160 y 250 amperes. Nosotros traemos la referencia que trae para tres polos y, y permite, como les dije, poner cada uno de esos componentes en un polo y permite salir con hasta 9 cables por fase. Es directamente con una conexión a resorte, es decir, solamente hay que pelar el cable, meter en la conexión y con un destornillador plano se abre el contacto, el resorte, se mete el cable, se larga y está hecha la conexión, es decir, es sumamente rápido.
Y eso evitaría, en el caso de un banco condensadores o en un tablero de distribución cualquiera, evita la necesidad de poner un repartidor o trabajar sobre una barra, aisladores, perforar, poner tornillos, etcétera. Eso está directamente resuelto con ese componente. Realmente es muy rápido y queda muy bien la instalación. Ok, ok, gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿qué tendrían que tener en cuenta los clientes así rápidamente para solicitar un banco de capacitores? ¿Qué tendría que brindar a los vendedores para que sea algo rápido? Bueno, básicamente para poder cotizar un banco de condensadores es necesario saber la potencia del banco de condensadores, ¿no? Eh, y para haber definido la potencia hay que tener informaciones de la instalación. Quizás si el usuario es el instalador o el electricista que tiene un requerimiento de ese tipo, seguramente tuvo a la vista alguna factura de energía activa de su cliente donde detectó que está pagando multa, ¿no? Eh, Inclusive a partir de las facturas de ANDE es posible hacer una estimación del banco de condensadores. En ese caso generalmente se recomienda tener más de una factura porque el consumo de energía varía en el año según la temperatura, ¿no? Es decir, en verano básicamente los consumos suben porque se usa más aire acondicionado y otras cargas y en verano y en invierno bajan. Entonces hay que tener facturas de energía de meses de consumo representativos. Idealmente un año completo, ¿no? Y a partir de ahí uno puede ver cuáles son los consumos, cuál fue el factor de potencia y hacer una estimación del banco condensador. Y con esa potencia se define un banco, ¿no? Se establecen los componentes y se hace una cotización. Ahí tiene el electricista dos opciones. O arma él el banco de condensadores, que es una opción, compra los componentes y los arma. O si no, podemos nosotros también proveerles una solución completa de un banco totalmente armado y cableado. Lo único que tiene que hacer es conectarlo y ponerlo en servicio. Ok, Buenas tardes, ingeniero. Consulta. Con respecto a las personas que quieran cambiar su banco capacitor por ave motivo y quieren por una de mayor capacidad, ¿qué sería recomendable para los técnicos a tener en cuenta para esos momentos? Bueno, en general, yo diría que o sea, pregunto, ¿por qué querría cambiar? ¿Por una necesidad de que le fue insuficiente, necesita ampliar porque volvía a pagar multa? ¿Ese sería el caso? Sí, así mismo. Normalmente esas son las quejas de las personas que logro escuchar en en su boleta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo primero que haría en un caso como ese sería revisar el banco de condensadores existente. Es muy común que los condensadores se agoten con el tiempo, es decir, vayan perdiendo capacitancia o eventualmente salgan de servicio por una cuestión por sobretemperatura, por sobretensión, es decir, los condensadores es un elemento que sufre, ¿no? Con el tiempo y van perdiendo capacitancia y van perdiendo su potencia. Entonces, lo primero que yo haría es un relevamiento del banco, es decir, pondría en servicio el banco, conectaría manualmente cada etapa, mediría cada uno de los condensadores, su corriente, su consumo, eso directamente se puede saber. Por darte un caso, si vos ves que el condensador es de 10 kbr, porque lo lees en la etiqueta del componente, lo pones en tensión, medís la corriente y tiene cero las tres, y el contactor está sano, la termomística está sana, quiere decir que ese condensador está muerto. Entonces, la primera intervención que yo haría es verificar el banco existente, a ver si los componentes están en funcionamiento o no. Puede ser que un contactor haya quemado una bobina, puede ser si la protección es a fusible, saltó un fusible y no se dieron cuenta, una TM está abajo, porque
Como el banco condensador no cumple una función de producción, o sea, por decir, no es una máquina que produce, y cuando una máquina tiene un problema en una industria, enseguida alguien se queja, no anda mi máquina, no puedo producir. Pero un banco condensador no hace nada, nadie usa un banco condensador, nadie se entera cuando un banco condensador deja de funcionar, hasta que llegue la factura a fin de mes. Entonces, difícilmente alguien le presta atención a un banco de condensadores. Entonces, lo primero, es común ver ese comentario que estás diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría era eso, sería eso, revisar el banco de condensadores, revisar. Y si todo está en funcionamiento y aún así se sigue pagando multa, probablemente o no fue correctamente dimensionado o la carga de la industria o de esa instalación aumentó, que es probable, ocurre eso, ¿no? Entonces, hay que probablemente aumentar la potencia. Que ahí podría ser, una vez hecho el cálculo, bueno, ok, le agrego una, por ejemplo, estás hablando de un banco de 100 kbr con 5 etapas de 20. Bueno, acá tengo, yo podría aumentar el relé automático, tiene una etapa libre, puedo poner una etapa más, tengo espacio, pongo una termomagnética, un contactor y un condensador de 20 kbr. El interruptor general tiene capacidad todavía de soportar una corriente adicional de 30 amperes, que sería la corriente de un condensador de 20. Y con eso resuelvo. Ahí está, esa es la solución. Ampliaste una etapa, resolviste el inconveniente y sigue andando. Y te aseguraste que el resto funcione bien. O puede ser que la necesidad del condensador sea del banco o sea mayor. Hay que ir, por ejemplo, no, hay que agregar 100 más. Entonces, en ese caso, yo ahí recomendaría reformar, utilizar todos los materiales que tenés sanos del banco existente, armar un nuevo banco y con ya la potencia definitiva necesaria, ¿no? Incorporar todas las alarmas posibles afuera, usando esos contactos que yo le expliqué de bajo factor de potencia, algo que genere una alarma y que el dueño pueda detectar que hay un inconveniente antes de que llegue la multa, ¿no? Hay gente que hace lecturas diarias de sus medidores y lleva una planilla y se les enseña y cómo calcular el factor de potencia a partir del medidor de Andes. Y entonces en el acto sabe, ¿no? Ah, mira, ¿qué pasó esta semana? Y eso lo hace el guardia o lo hace cualquiera. Alguien carga esa planilla y sabes el factor de potencia medio del mes. Si algo ocurre, si el factor de potencia baja por bajo 0,92, te llaman a vos. Y dicen, mira, vení, revisame el banco condensadores, algo pasa que no funciona. Vení, detectarle, arreglar y cobrar tu servicio y el cliente feliz. Así que esa sería mi recomendación en ese caso. Arnaldo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, hay muchas veces que los clientes te preguntan si un contactor normal cumple la misma función o si sirve para un banco de capacitores. La respuesta es sí, sirve. No hay ninguna limitación a utilizar un, un contactor normal para conectar un condensador, no hay ningún inconveniente. El inconveniente que va a tener es que ese condensador, ese contactor que pone va a durar menos, le va a durar menos tiempo, porque no está preparado para soportar las corrientes de pico que se producen al conectar un condensador. Sí. Eh, sí, va a ahorrar ahí seguramente, pero se llega a descuidar uno de esos uno de esos contactores se llega a fundir y seguro que no se va a dar cuenta y se va a dar cuenta después de un mes cuando ligó una multa quizá de un palo, 2 palos o más y ahí habrá pagado todos los contactores que tendría que haber puesto y no los puso en su momento. O sea, sí, perfectamente se puede. Es como me decir, mira, ¿puedo poner en un motor de 10 HP un contactor de 5 HP? Y sí, se puede poner. Y va a arrancar, y seguro que va a arrancar, ¿no? Pero no va a durar el dato que te dicen que debería durar. No va a durar las 1 millón de maniobras y puedes tener algún problema. En algún momento dado se puede soldar un contacto y ese motor se puede quemar y ahí vienen otros daños, ¿no? Se puede, no hay limitaciones.
Así mismo, los picos no están. Gracias, gracias. Ingeniero, consulta, ¿los fusibles pueden ser ya obsoletos ya en el transcurso de estos nuevos años que se viene con la implementación de los capacitores o aún sigue siendo indispensable los fusibles? Mm, Sin duda hay un proceso de reemplazo por termomagnéticas, por dispositivos de ese tipo, pero yo dudo de que el fusible desaparezca. Hay áreas donde el fusible es imprescindible, como es el caso, por ejemplo, de la protección de electrónica de potencia, que se necesita un dispositivo ultra rápido para proteger esa electrónica ante la presencia de un cortocircuito. Eso con la termomagnética es imposible lograr. Y hay sectores, o sea, hay países, hay lugares donde el fusible se sigue utilizando muchísimo. En Europa, la distribución, la distribución eléctrica en calle, inclusive en industria, se hace mucho con fusible todavía. Sin duda, las termomagnéticas son dos cosas que van a ir conviviendo. Los dos tienen sus beneficios. La parte de interruptor automático, la facilidad, la rapidez de reposición. Hoy en día con los relés electrónicos, comunicantes que incorporan las termomagnéticas, hay una funcionalidad impresionante que es de poder tomar lectura directa de las termomagnéticas en línea, saber consumo, saber cualquier situación de alarma, o sea que mejoran la continuidad del servicio. Eh, yo creo que sin duda la termomagnética tiene un gran futuro por delante todavía, pero los fusibles dudo que desaparezcan. Esa es mi opinión. Genial, muchísimas gracias por la respuesta. Sí, buenas tardes, Javier. Habla Ignacio Sala. Hola ¿Me Ignacio, escuchás? ¿cómo estás? Sí, te escucho Bien, bien, perfecto. ¿cómo estás? Muy bien. Quería hacer una consulta, Javier. Cuando se dimensiona un banco de capacitores, estuve viendo la fórmula y, bueno, se calcula el banco y una vez que se calcula el banco, hay varias alternativas porque, digamos, los controladores permiten tener, digamos, 2, 3, 4, hasta 6 etapas. Entonces, mi pregunta Sí. es, esas etapas, ¿hay un estándar o hay que hacer algún análisis previo de cómo se compone de acuerdo a la estacionalidad, esa instalación? ¿O básicamente se establece en forma lineal 10-10-10, 20-20-20? ¿Cuál es la recomendación de parte de diseño o cómo se calcula eso? Ya, bueno, al respecto te podría hacer el siguiente comentario. O sea, hay dos aspectos básicamente. Uno que tiene que ver con la carga y en particular cómo varía la carga. Cómo varía la La carga variación. y la variación y la necesidad de energía reactiva de esa carga. Es decir, Bien, si las variaciones de carga son importantes, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener condensadores, porque fíjate que el banco de condensadores es tipo, son etapas, no es continuo. Uno, si tiene 100 kVR, puede poner 20, 40, 60, si son todas de 20, ¿no? Entonces, entiendo. no es posible ajustar una potencia exactamente a la necesidad para corregir ahí. Entonces, el regulador, por eso todos estos reguladores automáticos, en la puesta en servicio, ellos hacen unas sucesivas conexiones de cada etapa para determinar qué potencia de condensadores está detrás de cada uno de sus contactos. Perfecto. Entonces, en el momento y luego en servicio, están permanentemente midiendo el factor de potencia de la instalación, su objetivo y determina, calcula cuántos kVR debe conectar para corregir ese factor de potencia que está fuera de rango al valor objetivo.
Si él no tiene ahí detrás en su maleta, como se dice, que son las etapas disponibles, una composición de condensadores adecuada, le va a ser difícil hacer bien su trabajo. Es decir, si él Bien. necesita 7 kBr para corregir de 0,91, que está fuera de rango, a 0,92, y solamente dispone de etapas de 60 kBr, el banco está en un problema. El cerebro está en un problema. Va a poner 60 porque su objetivo es no pagar multa, pero se va a pasar al lado capacitivo. Perfecto. Entonces, las etapas en general, yo suelo recomendar poner etapas de regulación, es decir, de pequeña potencia en relación a los cambios y luego más grandes para, por ejemplo, si se necesitara en un momento dado 127 kBr, podría ser interesante tener etapas de 50, de 20 y de 5. Entonces el condensador va a elegir las 2 de 50 más la 20 más la de 5. Ahí logró los 125, cercano a los 127. Es Perfecto. decir, tener una combinación que le permita ajustar la oferta de condensadores que va a meter lo más próximo a la necesidad real. Perfecto. Eso por el lado de carga, ¿no? Y por el otro lado, que en cierta manera choca con ese criterio, es el criterio de mantenimiento y operación. No es muy agradable para un encargado de mantenimiento tener un condensador con 5 modelos diferentes de contactor y condensador. Se le quemó el de 15 y tiene de 20. No, se me quemó el de 25 y tengo de 5, de 15, de 20 y 33. Es un rosario de materiales, es decir, pero es posible hacer combinaciones. Yo por eso generalmente priorizo tomar una etapa básica, o según la potencia final, ¿no? Otros Bien. de 15, 20 o 30, porque todo depende de a cuánto querés llegar. Si vos necesitas un banco de 300 kBr, Sí. fíjate que si etapas de 30 kBr necesitas 10. O sea, tenés que ir obligatoriamente a un regulador de 2 etapas. ¿Sí? Perfecto. Todos de 30, pero vas a poner una etapa de 15 o quizás de menos de regulación. Entonces, una de 15 y luego todos de 30. O dos de 15 y todas de 30. Ahí ya tenés las 10 etapas. Esa podría ser una combinación. Tenés dos modelos, tenés etapas de regulación y etapas de potencia. Y cuando empieza a aumentar la potencia, 500 o más, ahí se complica más todavía, porque con 12 relés de salida, tenés que poner etapas muy potentes, 50, 60 kBr, para poder llegar a esos 400, 500 kBr, pero no puedes dejar de tener una etapa de regulación. Perfecto. Y etapas de redundancia, se puede tener etapas, por ejemplo, si te falla un capacitor, tener una redundancia, cosa de que ese capacitor básicamente está dormido hasta que uno falla. Y bueno, uno puede poner un banco de mayor porque es lo que se suele hacer. Necesito, tu cálculo te da 270, bueno, voy a poner 300. Tengo un 30 ahí de respaldo. Perfectamente. El regulador generalmente tiene un histórico de las maniobras, de la cantidad de maniobras, y hace un desgaste parejo, ¿no? De todos los componentes. Bien, Es los va decir, no rotando. siempre conecta la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino si las etapas 2 al 6 son todas idénticas, usa la 2, después la 3, después la 4, cuando llega a la 6 vuelve a la 2 y así sucesivamente, ¿no? Eso lo puede hacer si las etapas son similares. Ahora, Es si tenés correcto. un... Ok, perfecto. Las etapas de regulación son las que más sufren siempre. Bien, Son- perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por la respuesta. Gracias por la información. Ignacio, corresponden esos datos de factor de potencia que compartí. Bueno, no sé si hay más consultas. Creo que tenemos preparada una pequeña encuesta que nos gustaría que completen para mejorar nuestras presentaciones en general. Ahí Liz les va a compartir.
Bueno, doy por terminado. Si es que no hay alguna consulta, estamos siempre disponibles si les llega a surgir alguna duda posterior o durante algún caso particular, alguna aplicación, algún banco condensador que tengan que dimensionar, estamos disponibles. Directamente yo o Walter Mesa, que estuvo respondiendo, a quien le agradezco la respuesta de las consultas técnicas. Todos los comerciales también que han participado están disponibles para aclarar sus dudas y ayudarlos en sus proyectos. Así que no tengo nada más que agregar. Les agradezco la participación y nos vemos en próximas presentaciones que vamos a estar promocionando por el mismo medio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buen fin de semana largo. Gracias, Inge, igualmente. Gracias. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias.